Saludo cordial a todos y cada uno de ustedes, amigos, hermanos, para poder compartir este mensaje cuyo título dice Indultados. Los indultados es el título de este mensaje. Y vamos a Efesios capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, en primer lugar, si vamos a hablar de indulto, veamos qué significa indulto. El indulto nos dice que es la medida especial de gracia por la cual una autoridad competente perdona a una persona toda o en todo caso parte de la pena que había sido, de la cual había sido condenada en virtud de una sentencia ya firme. De hecho, Dios desea dar el indulto a las personas, pero un indulto espiritual. Y yo de eso quiero hablar en esta oportunidad. Dios desea dar ese indulto espiritual a toda persona cuyo estilo de vida está en el mundo del pecado, a toda persona pecador. Y Dios en su gracia y su misericordia quiere otorgar este indulto. De hecho, la misericordia y la gracia es algo que Dios puede ofrecerlo porque es parte de su naturaleza, otorgar el perdón y dar el bien, darle el bienestar a las personas, aun cuando no lo merezcamos, aun cuando el hombre no lo merezca. Por eso, poder decir, la pregunta, ¿por qué urge el indulto espiritual? ¿Por qué es urgente el indulto espiritual? Si vamos a hablar del indulto espiritual, amigo, amiga, la pregunta sería, ¿por qué necesitas el indulto espiritual? ¿No? ¿Por qué necesitaríamos el indulto espiritual? Primero, porque los hombres estamos presos espiritualmente. Amigo, amiga, tal vez usted no se haya dado cuenta, pero creo que usted está preso espiritualmente. Veamos ahora, en todo caso, si esto es verdad o no. ¿Sabe? En primer lugar, diríamos que según el verso 1, dice pecados. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, nos dice la palabra del Señor. ¿Sabe? En Romanos capítulo 6, verso 16, ¿no sabéis que os sometéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Sabe? El que está preso de su pecado siempre va a vivir manifestando, obviamente, esos actos del pecado que está en lo más profundo de su ser. Por eso el hombre está preso espiritualmente, preso de su pecado, preso de su pecado. Y como consecuencia lo manifiesta, como dice en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, que las manifestaciones son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Manifiesta la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a esta, dice la Biblia, por las cuales obviamente el Señor nos amonesta a todos y cada uno de nosotros. Por esta razón es que el hombre vive preso de su pecado, pero no solamente preso de su pecado, sino también preso de los deseos desordenados que hay en lo más profundo de nuestro ser. De hecho, en el verso 3 nos dice, entre los cuales, en Efesios capítulo 2, verso 3, que lo hemos leído, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Definitivamente, cada uno de nosotros los hombres, los hombres caemos o en todo caso hacemos cosas malas porque esos deseos
perversos, pecaminosos, malignos están en lo más profundo de nuestro ser. Por eso es que nos inclinamos hacia lo malo, tenemos la tendencia hacia lo malo, sea a robar, sea a mentir, sea a codiciar, sea a hablar cosas negativas, a hablar groserías, o lo que fuere. Nuestra tendencia es porque estamos presos de nuestros pecados, presos de nuestros malos deseos que están en lo más profundo de nuestro corazón. Jesús dijo que lo que contamina al hombre sale de lo profundo de su corazón. Eso es lo que contamina al hombre, nuestros malos deseos. De hecho, dice también, podemos ver en el verso 2, en el capítulo 2 de Efesios, en el verso 2, dice que conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Definitivamente el príncipe de la potestad del aire no es otra cosa que referirse al príncipe de este mundo, y en este caso es Satanás, y obviamente todas sus huestes espirituales de maldad. Entonces, preso de Satanás y sus demonios, preso de todo este acto oculto, de todos los seres de maldad. En Lucas capítulo 4, verso 5 en adelante, la palabra del Señor nos dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Definitivamente, en ese momento lo que el diablo estaba manifestando es que él tiene potestad sobre el mundo, es el príncipe de este mundo, tiene potestad sobre países, sobre personas, sobre mucho lugar, mucha gente en este mundo. Por eso las personas viven preso de Satanás. Y ahora usted dice: bueno, hasta aquí nosotros somos presos. ¿Usted es preso de su pecado? Tiene la inclinación a pecar, hace lo malo, piensa mal, habla mal, usted se irrita y constantemente está lanzando groserías por su mente. De hecho, no lo quiere hacer, pero lo hace finalmente, lo hace. No lo quiere hacer, pero ¿por qué lo hace? Porque usted está preso de su pecado, preso de sus deseos desordenados, preso definitivamente de Satanás y sus huestes espirituales de maldad, pero también preso de los placeres de este mundo. En el verso 2, la primera parte dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, de hecho, estas cosas no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Por esta razón, el hombre que ama más al mundo definitivamente no puede amar a Dios, y entonces estás preso de todos los placeres que ofrece este sistema del mundo en el cual nosotros nos movemos, estamos aquí. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué es importante? ¿Por qué razón es que urge el indulto espiritual? Porque también quiero decirte que Dios te ama, Dios ama a los hombres. Por su amor es que el Señor nos libera. Por su amor el Señor desea liberarte de esa esclavitud. Estás apresado, eres preso de todas las cosas que hemos visto hace un momento, y de estas cosas Dios desea liberarte, quiere liberarte. Por eso en el verso 4 del capítulo 2 de Efesios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. Es decir, en Gálatas 1:4 dice: el cual se dio, o sea, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, de este mundo malo. De hecho, eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Definitivamente el Señor nos quiere librar del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder en la cual el hombre está subyugado al poder de Satanás, al poder del pecado. De hecho, en Colosenses 1, 12 y 13 dice también, dando gracias al Padre, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
¿De dónde nos ha librado? ¿De dónde Dios desea librar a los hombres? Del poder de las tinieblas. ¿Y quién es el que gobierna las tinieblas? El diablo y todos sus secuaces. Él es el que gobierna en ese mundo de las tinieblas. Él es el príncipe de este mundo. Y muchas personas, sin saberlo, simplemente están caminando y siendo guiados y dirigidos por ese poder espiritual maligno. Por esta razón, entonces, Dios te ama y Dios desea liberarte. Dios, por ese amor tan grande, ¿sabe? Él desea mostrarte su gracia y su misericordia. En Efesios capítulo 2, verso 5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice en Efesios capítulo 2, verso 5. De hecho, cada uno de nosotros estamos, y según la palabra de Dios, según la Biblia, todos hemos pecado, todos merecemos la muerte, merecemos la condenación eterna en el lago de fuego. ¿Sabe? Por esta razón creo que si consideramos todas estas cosas, estos aspectos, nosotros podríamos decir que cada día que pasa, ¿sabe? Para ti y para mí es un acto de la misericordia de Dios, es un acto de la gracia de Dios para con el hombre, Entonces, si Dios nos diera a cada uno lo que mereciéramos, todos estaríamos ahora mismo ya condenados eternamente, condenados a esa muerte eterna. Somos inmerecedor de su amor, definitivamente. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor, Dios ama al hombre y Él está mostrando ese amor, aunque el hombre no lo merezca. Somos inmerecedores de su amor, pero también somos inmerecedores de su gracia, de su perdón. Somos inmerecedores de su salvación. Por eso en Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, a los hombres. ¿Para qué? Dice, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel, o sea, usted, amigo, amiga, usted, para que usted, creyendo en Jesucristo, ¿sabe? No se pierda, no se vaya a la condenación, no vaya al lago de fuego, no vaya al infierno, sino que usted tenga vida y vida abundancia y eterna, solo en Cristo Jesús, ¿Sabe? También Dios por amor nos lleva a su presencia. Y esto lo encontramos en el verso 6 del capítulo 2 de Efesios. Dice, y justamente con Él nos resucitó, gloria al Señor. Y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué preciosa promesa del Señor, que cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nosotros acudimos a Él y nos rendimos ante su presencia, el Señor nos lleva y nos une a Él. Nosotros nos unimos con Cristo y en el Espíritu pues estamos unidos a Él definitivamente. Primera de Pedro 3:18 nos va a decir la palabra del Señor, porque también Cristo padeció una sola vez, dice, por los pecados. ¿Por los pecados de quién? Por los pecados tuyos, por los pecados míos, el justo por los injustos, definitivamente, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es interesante, amigo, amiga, usted tiene que entender que Dios lo ama a usted, pero también definitivamente usted tiene que reconocer que usted está preso espiritualmente. Por eso urge el indulto espiritual. ¿Sabe por qué? Otra razón más urge el indulto espiritual, porque urge también la liberación de las prisiones en la cual usted se encuentra. Urge la liberación. Dios desea liberarlo a usted. En Efesios capítulo 2, verso 7 en adelante, dice la palabra del Señor, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
¿Sabe? Dios desea liberarte, urge traer liberación a ti que estás preso en tus pecados, preso de todas tus pasiones desordenadas, a ti que estás viviendo en esa prisión, cautivo en ese mundo espiritual. Dios desea liberarte porque te ama, porque te ama. Él dio a su único hijo porque te ama. Y sabes, urge liberarte porque de esa manera el Señor muestra su bondad a los hombres en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Sabe? Las buenas obras del hombre no salvan, no liberan, no nos hacen libres de esa esclavitud. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie crea que por sus propios méritos puede ir al Señor, es merecedor de la salvación, del reino de Dios. Definitivamente que no. Sabes, amigo, amiga, la religión no salva, la religión no libera a nadie. Por eso dice, y esto no de vosotros, esto no es de ustedes. Esto no es de ustedes. Dice que esto es solo por gracia. Por eso dice, porque por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios, un regalo que tú no lo mereces, un regalo que lo he recibido sin merecerlo. No lo merecía, pero es Dios porque me amó y porque me ama y porque me seguirá amando. Es que Él me dio este regalo, el regalo inmerecido, la salvación, el perdón. Dios desea darte a ti ese perdón, esta salvación, desea salvarte, no por tus méritos, sino esto es por la gracia, es porque Dios desea hacerlo. Dios desea salvarte, Dios desea darte esa oportunidad de ser libre, libre en Cristo Jesús. Y todo esto, ¿sabe? Todo esto solamente es por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otra forma de salvarse, no hay otra forma de ser libre. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. No hay otra forma. ¿Tú quieres ser libre espiritualmente? ¿Quieres ser libre? Porque tú de repente me digas, bueno, yo soy libre, excepto por este tiempo que estamos en nuestras casas. Yo me quedo en casa con este eslogan y todos estamos en casa. Como que me siento aprisionado de repente en casa físicamente, pero sabes, tal vez termine todo esto en lo más pronto posible y todos estaremos nuevamente caminando tal vez por las calles, aún cuando sea un proceso, todo lo demás. Pero sabe una cosa, aún cuando estés caminando en la calle, por las calles, si tú no tienes a Cristo Jesús, seguirás caminando por la calle, pero seguirás esclavo del pecado, muertos en tus delitos y pecados, prisionero de Satanás, prisionero de tus pasiones desordenadas, prisionero de tu pecado. Pero debes recordar que Dios te ama y desea liberarte. Debes recordar eso. Por eso es que urge el indulto espiritual. ¿Sabes por qué? Porque los hombres viven presos espiritualmente, porque Dios ama a esos hombres que están presos y porque urge la liberación de los presos espirituales. Urge, urge. ¿Sabes? Todos los hombres, quienes aún no han rendido sus vidas a Jesucristo, quienes aún no tienen a Jesús en su corazón, están presos espiritualmente. Están presos. El pecado te tiene aprisionado. Satanás ejerce dominio sobre este mundo y por ende, si tú no tienes a Cristo, sobre tu vida. El día que partas de este mundo, ¿sabes? No creo que vayas a reunirte con Dios. No creo. Pero si tú quieres reunirte con Dios, si el día que tú partas de aquí, tú quieres irte y encontrarte con el Señor, lo que tú tienes que hacer es decir, Jesús, ven, hazme libre, indúltame, dame ese indulto espiritual. Señor, yo no merezco porque soy pecador, Señor, merezco la muerte, la condenación eterna, merezco ir al infierno, pero por favor, por tu gracia y por tu misericordia, porque tú me amas, por ese amor que tú manifestaste en la cruz del Calvario, enviando a Jesús a esa cruz. Señor, sálvame, sálvame, Señor, libérame, Señor. ¿Sabes? La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y si creemos en el Señor Jesucristo y lo recibimos en nuestro corazón, reconociéndolo como nuestro único
y suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas, entonces créeme que tú ya estás libre por tu fe. No por tus obras, no por lo que haces, no por lo que tengas, no por lo quién eres, sino por tu fe en Cristo Jesús. Ven a Jesús, ven a Cristo Jesús. Ora conmigo, por favor, y sé libre. Recibe el indulto espiritual. ¿Sabe? El presidente de la República, Martín Vizcarra, por decreto supremo, obviamente el 004 del 2020, que fue publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial del Peruano, definitivamente da los alcances y las condiciones y los detalles de cómo se llevará a cabo el indulto o las gracias presidenciales a muchas personas, a miles de personas. Alguien dice, ¿lo merecen? Definitivamente tenían sentencia, habían sido juzgados probablemente muchos y tal vez uno dice, no merecen, pero dadas las circunstancias y todo lo demás se va a manifestar las gracias presidenciales. Pero sabe una cosa, el hombre pecador, la Biblia dice que no merece la salvación porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios te ama y Dios desea manifestar su gracia contigo. Ven a Jesús, Él desea darte ese indulto espiritual. Ven a Jesús, ora por favor, dile así al Señor, ¿tú quieres ser libre? ¿Quieres ser libre de esa prisión espiritual en la cual vives? ¿Quieres ser libre de las cosas que aprisionan tu vida, tu mundo interior y deseas realmente respirar en aire de paz, de tranquilidad, de gozo, de amor? Ven a Jesús, sé libre, ven a Jesús, recibe el perdón, la salvación, recibe ese indulto espiritual en Cristo Jesús. Ahora, ora por favor. Amado Dios, dile así, amado Dios, en esta noche, vengo a ti, Señor, humillado, porque reconozco que soy pecador. Merezco, Señor, la condenación eterna, merezco, Señor, la muerte eterna, merezco ir al infierno, al lago de fuego. Pero Señor, por tu gracia, por tu misericordia, y ahora lo entiendo, por tu grande amor, Señor, por favor, ven a mi corazón, sálvame, libérame, Señor, de esta esclavitud. Padre, yo quiero recibir ese indulto espiritual que tú otorgas por la fe en Jesucristo. Y yo pongo mi fe en Jesús. Creo en Jesucristo, dile así, le creo a Jesucristo. Y lo recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.